Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Va a comenzar el ciclo de moléculas. Es decir, voy a tirar de mis sets personales y voy a empezar a sacar moléculas, tal cual estáis viendo por aquí. Hay más sets, por supuesto. Voy a centrarme sobre todo en los más conocidos, y si no hay conocidos me da exactamente igual porque también voy a hablar de ellos. Aquí están los viales y a empezar a hablar uno a uno de ellos, pero no hoy. Evidentemente me los voy a tragar todos. Poco a poco iré sacando y desglosando moléculas. Dentro de estos sets de mi órgano personal, de mi colección de moléculas, tanto naturales, aceites esenciales, como lo que son artificiales, todo lo que son sintéticos, los iré presentando a lo largo de las semanas. Pero siempre me voy a centrar sobre todo en los más característicos y en los más empleados dentro de lo que es el sector de la perfumería. Los que estamos hartos ya de estar mirando en ingredientes y que siempre aparecen los mismos, pues esos son los que básicamente voy a estar presentando a lo largo de unas cuantas semanas, porque voy a presentar aproximadamente como unas 30 moléculas, desglosándolas día a día. Dicho todo esto, la reina absoluta de la perfumería de estos años, y desde luego lo va a seguir siendo en los venideros, porque va a costar mucho que desaparezca. No que desaparezca, me explico, que desaparezca de una forma ya de decir que Artura no queremos más alfa isometil ionone, ya está bien la broma. Claro, no voy a sacar tampoco el perfume porque sería absurdo, sí que lo voy a poner porque es un ejemplo que está clarísimo, que son la perfumería de la línea Homme de Dior, elaborada por François de Manchy. Ya sabéis que a este señor le amo, lo quiero con locura, estoy sarcástico, y de todas formas yo no odio a nadie, también tengo que decirlo y dejarlo bien claro, pero tengo que meter siempre en la puntilla. Dicho todo esto, molécula número 12 en mi set, y aquí está, esta es la 12, sí, perfecto, esta es la 12. Y voy a hacer una serie de consideraciones nada más empezar. Si os hacéis con moléculas tanto naturales como artificiales o sintéticas, hacer el favor de haceros siempre con las fichas de seguridad de cada uno de los productos. ¿Por qué? Pues porque son peligrosos. Porque esto puede hacer mucha pupa y yo puedo coger y metérmelo así y hacer en el secante y tal y pasármelo por la nariz y generarme pues algún tipo de alergia o de reacción pues que no sea muy aconsejable. Entonces, siempre, por favor, muchísima mesura con todo lo que son los productos químicos, porque yo lo considero todo producto químico, tanto si son aceites esenciales como si son moléculas sintéticas, me da exactamente igual. Hay que tratarlos con muchísimo respeto y mucho ojo de cómo se hacen las combinaciones y las mezclas, porque pueden hacer chimpún. Entonces, los experimentos, como decimos por aquí, con gaseosa. Muchísimo cuidado, vuelvo a repetir, no se trata de ningún juego. Estamos tratando con productos que son peligrosos, ¿de acuerdo? Bueno, dicho todo esto, voy a coger el secante y una de las características sobre todo que vais a encontrar es, bueno, estos productos también tengo que especificar, va a ser la primera vez que me vais a ver en el canal con un secante. Son productos que algunos, nada más abrirlos, huelen un mogollón, tienen un montonazo de aroma, o sea, es exagerado hasta el punto de que muchos de ellos es conveniente cerrarlos en doble bolsa porque si no se lía muy parda. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, hay otros que efectivamente se cogen y se abren y se tiene la percepción olfativa porque se huelen nada más destapar. Pero otros no. Otros, a pesar de que pueda parecer que se va a oler algo, pues no se huele prácticamente nada, como es el caso del alfa isometil ionone. Lo coges, lo abres, estamos hablando de diluciones al 10%. Lo coges, lo abres y sí que
tienes una percepción, ¿vale? Pero no es algo realmente brutal, ¿eh? Brutal es después, cuando se produce el secado. Cuando introducimos el secante, cogemos una pequeña cantidad y dejamos evidentemente que se vaya secando poco a poco, vamos a notar y tener la percepción olfativa real del alfa-isometilionone. Efectivamente, es que hay que dejar que pase un proceso, un periodo de tiempo, que se vaya realmente mezclando y entrelazando todo muy bien con el secante, que se produzca un proceso de secado para tener realmente la percepción del alfa-isometilionone. Es ya me empieza a llegar, pero vamos, a lo bestia. Por eso digo, no es una cosa inmediata. El alfa-isometilionone no es una cosa inmediata. Estamos hablando de una dilución al 10%. Vuelvo a repetir. No es una cosa inmediata. Van llegando las sensaciones olfativas conforme va produciéndose el secado. No es muy persistente. Tal y como yo la entiendo, no la encuentro una molécula muy persistente. Hay moléculas que las aplicas, estoy hablando de secantes, y te duran la vida. Esta no. El alfa-isometilionone tiene un periodo y un proceso pues que puede durar perfectamente unos 4 días, pero luego a partir del quinto ya estás notando que se pierde. El alfa-isometilionone es que huele exquisito. Huele exquisito, pero hay que tener cuidado siempre con él. Lo he explicado muchas veces también. Se utiliza muchísimo en combinación. Bueno, las sensaciones olfativas que se tienen evidentemente es con violeta y con iris. Es ahí donde realmente encontramos la aplicación real del alfa-isometilionone. ¿Con qué se mezclan o se entrelazan? Pues por supuesto, ¿cómo no? Pues con la rosa. Si es que no hay otra. Vamos a tener también sensaciones frutales, evidentemente con frambuesas. Vuelvo a repetir, sensaciones muy empolvadas, atalcadas, que nos recuerdan a los productos vintage de pues, el maquillaje, lápiz de labios, labiales, sobre todo es donde vamos a tener esa sensación olfativa como muy retro. Pero es que realmente se utilizan para los lipstick, para los pintalabios, para los labiales. Más consideraciones con respecto a ella, pues vamos a seguir enseguida, porque necesito ver unos apuntes que yo me lo tengo que apuntar todo, porque aquí sí que llevo una esquemica y os cuento cositas, pero rápido. Resumiendo, las sensaciones olfativas, aparte de la sensación de maquillaje, que puede ser variado dependiendo del fabricante, también hay que especificar muy mucho, que no todo el alfa-isometilionone que se trabaja desde el punto de vista del maquillaje, se puede trabajar desde distintos puntos de vista, más florales, más frutales. Esta sensación que yo tengo aquí concretamente es una sensación de un alfa-isometilionone afrutado. Va muy de la mano de lo que es también, por supuesto, la frambuesa. En la perfumería masculina, donde más lo podemos encontrar es efectivamente combinado, pues evidentemente con rosa, con cuero y con vetiver. ¿Me dejo alguna? Pues seguro, porque se puede combinar con muchísimas más. No es solamente cuestión de combinar con A, B o C. Lo que sí es cierto es que tiene una sensación de limpieza y pulcritud muy fuerte, muy persistente, y que dependiendo del fabricante vamos a tener notas y matices completamente distintos. Podemos pasar de tener un alfa-isometilionone con un olor a violetas que te mueres, súper potente en florales, a realmente tener algo como mucho más combinado hacia la zona de los zona ambarada, notar zonas ambaradas, notar un alfa-isometilionone muchísimo más animálico incluso. Entonces todos los fabricantes siempre van a tener unos matices distintos con respecto al alfa-isometilionone. Este concretamente pues es más afrutado, tiende más a lo que es una sensación de violeta afrutada, afrutada hacia lo que es la frambuesa. Tiene unos toques que son realmente
afrutados, aframbuesados, ligeramente dulzones. Esta molécula concretamente es muy del estilo de las que emplea Dior para su perfumería. Y otras muchas, por supuesto, porque no solamente la emplea una firma. Pero para que sepáis que esta molécula que estoy utilizando yo ahora mismo, aquí, es una molécula que efectivamente tiende hacia la fruta. Las cantidades de alfa-isometilionone están muy controladas con respecto a qué cantidad aplicar en cada uno de los productos. Es decir, voy a empezar a disparar porque si no me voy a perder un poco, pero con respecto, por ejemplo, a los labiales, creo recordar que, porque tendría que mirar los apuntes, no lo voy a hacer ahora, 5.4% de alfa-isometilionone para un labial. Para los productos que se aplican en axilas y que contengan alfa-isometilionone, un 1.6%. Para productos relacionados con las fragancias, un 32%. Para cuerpo y manos, un 30%. Y también se utiliza en determinados porcentajes dentro del sector de la alimentación. O sea que aquí no se escapa nadie. Si no te lo metes por la nariz, te lo metes por la boca. Sí, señoras y señores, esto es lo que pasa con el alfa-isometilionone, una de las moléculas más empleadas a muerte dentro del sector de la perfumería, como si no existiese un mañana. Simplemente es una introducción, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos enseguida, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.